Buenas noches, mi nombre es Juan Vicente Contreras Chacón y voy a exponer sobre la seguridad de bases de datos. Los principales problemas de seguridad de bases de datos surgen debido a los accesos no autorizados, ataques maliciosos como inyección de SQL y malware, vulnerabilidades en configuraciones y el error humano. Los tipos de seguridad de las bases de datos incluyen la seguridad física, la seguridad lógica y la de integridad de los datos. La seguridad lógica se enfoca en el control de acceso mediante la autenticación, autorización y auditoría, así como la protección mediante cifrado de datos en reposo y en tránsito. También es fundamental establecer políticas claras y procedimientos para la gestión, protección de datos sensibles, además del uso de firewall especializados en bases de datos o firewall de bases de datos, que permitan establecer políticas específicas para las mismas, para la prevención de ataques de inyección de SQL o accesos indebidos. La seguridad de base de datos y el administrador de base de datos. El administrador de base de datos es el responsable de implementar y mantener, supervisar y controlar todos los elementos y controles efectivos que sean efectivos para proteger la base de datos. Eso incluye definir los niveles de acceso, gestionar las cuentas de usuarios y privilegios, configurar políticas de contraseña, realizar copias de seguridad, aplicar cifrado y monitoreo de las actividades sospechosas. El administrador de base de datos debe tiene que colaborar con los auditores de seguridad para evaluar riesgos y actualizar las defensas conforme a las best practices y las normas vigentes, garantizando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos. A esto se le llama la tríada de la seguridad. En cuanto a la protección de acceso, para proteger los accesos de base de datos se implementan múltiples mecanismos. La autenticación robusta, el uso de multifactor de autenticación, la utilización de los controles basados en roles, de manera que haya la aplicación del principio del mínimo privilegio. El principio del mínimo privilegio consiste en darle el menor acceso posible que le permita a las personas hacer el trabajo que tienen que hacer. Lo que es la aplicación también de perfiles, políticas de contraseña fuerte, la expiración periódica de esas contraseñas, firewall específicos basados en datos que filtran y bloquean accesos no autorizados y ataques. Además, que se recomienda limitar el acceso a nivel de red, es decir, solamente a permitir que las máquinas que tienen que acceder a la base de datos sean las que puedan hacerlo. Hoy en día se utilizan algo que se denomina ZTNA o zonas o Zero Trust Connection, es decir, áreas, conexiones de cero confianza, Zero Trust. Esa es una recomendación de uso especialmente hacia las bases de datos. En cuanto a las contraseñas de usuario y las auditorías de las bases de datos, es fundamental hacer una buena gestión de identidades para poder garantizar los permisos adecuados hacia los datos que corresponden, es decir, que solo entre a las bases de datos quien deba hacerlo y solamente puede hacer lo que tiene permiso para hacer, y eso tiene que estar debidamente documentado. Deben hacerse auditorías periódicas a los fines de evaluar los niveles de seguridad, si los mismos están siendo efectivos o no, ya que como todos los elementos de seguridad, la seguridad cambia como cambian los elementos, y entonces como cambian también los entornos. Por lo tanto, deben hacerse permanentes revisiones y adaptaciones a los entornos conforme van variando. Bien, eso es todo en materia de seguridad para base de datos. Muchas gracias.